Protocolos antipiquete, manifestaciones sociales, violencia, tensión, cacerolazos, un decreto de necesidad de urgencia muy polémico, heterogeneidad en el Congreso y una estrategia política digna de House of Cards. Este video va a tener de todo, así que por favor, pónganse cómodos. Con motivo de comunicar a la población las bases para la reconstrucción de la economía argentina, habla para todo el país el señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Javier Milei y el polémico decreto. A poco más de una semana de gobierno de Javier Milei, es innegable la cantidad de medidas y movimientos políticos que pudimos observar en los últimos días. Tanto a favor o en contra, el movimiento social que genera un nuevo paradigma de país mantiene a todos en vilo en la espera de ver cómo se va desarrollando la situación económica del país. Con aumento de precios en los bienes de consumo básico, como son los alimentos, particularmente la carne, una suba también de servicios básicos como la luz, el gas o las prepagas, y una suba en el valor del dólar oficial para favorecer a distintos sectores productivos del país, la situación va en miras de caldearse cada vez más a nivel social, pero desde el lado oficialista tienen una clara intención de regular andamiajes burocráticos y permitir la libertad de producción y, en definitiva, el crecimiento del sector privado para impulsar a un país en crisis con un esfuerzo previo por parte de todo el país. Muchos lo han tomado como favorable y necesario, otros como negativo, criticando que el ajuste más que ser a la casta es a la gente. La paciencia parece ser poca, al igual que los días que lleva en el poder este nuevo gobierno. Vamos a revisar algunas cuestiones interesantes de lo que fue sucediendo estos días hasta llegar al decreto de necesidad de urgencia decretado por Javier Milei el pasado 20 de diciembre. Protocolo antipiquetes. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la implementación de un protocolo antipiquetes que contempla sanciones para las organizaciones y participantes de movilizaciones callejeras en Argentina. Este protocolo surge tras el lanzamiento de un paquete de ajuste y la sugerencia de un posible congelamiento de parte de los planes sociales. La medida implica la intervención de las 4 fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal para despejar cortes de tránsito, ya sean parciales o totales. Bullrich enfatizó que se utilizaría la fuerza de manera proporcional a la resistencia encontrada durante la intervención. El propósito declarado del protocolo es garantizar el cumplimiento de la ley y proteger a la población afectada por los cortes, piquetes y bloqueos que impactan la vida cotidiana de los argentinos. Las fuerzas federales, según la ministra, actuarán de acuerdo con los códigos procesales vigentes, interviniendo en casos de delitos flagrantes. Bullrich también destacó que se aplicarán sanciones a aquellos que involucren a niños y adolescentes en las manifestaciones, informando a las autoridades competentes para garantizar la protección de los menores. Además, anunció que las organizaciones sociales deberán asumir los costos de los operativos de seguridad, recibiendo la factura correspondiente. La ministra subrayó que el Estado no financiará el uso de la fuerza de seguridad en estos eventos. Se identificarán a los responsables, incluyendo autores, cómplices, organizadores e instigadores de los cortes, y se tomarán medidas como la incautación de los vehículos que no cumplan con las normas de tránsito. El vocero presidencial Manuel Adorni fue quien anticipó estos anuncios, indicando que el presidente Javier Milei respalda la iniciativa como parte de la visión de dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. La implementación de sanciones severas busca desalentar los piquetes en la ciudad y en las principales rutas del país. Las críticas a este protocolo fue plantear la inconstitucionalidad por privar a las personas de una libertad de manifestarse que está amparada por la Constitución Nacional, donde también se protege la libertad de tránsito. Artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan en su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria ilícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Como ven, en este mismo articulado prima esta puja entre derechos. Tenemos el derecho a peticionar a las autoridades y a la vez el de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Entonces, ¿cómo se aborda la situación cuando un grupo de manifestantes bloquea una ruta o calle, dejando poco o nulo espacio para que otros ciudadanos transiten? Bueno, vamos a verlo. Se plantea una tensión entre el derecho fundamental a protestar y el derecho fundamental de libertad de quienes no participan en la protesta. En casos de colisión de principios constitucionales, se argumenta que uno debe ceder, siendo este un problema lógico de interpretación constitucional. Se analiza el escenario donde la aceptación de la restricción de la protesta callejera podría vaciar el contenido
contenido del derecho de libertad de expresión. Se propone una interpretación donde el derecho de quienes no participan en la protesta sufre una dilación para su ejercicio, pero que podrá ser ejercido en el futuro. Se destaca una prelación lógica entre las distintas interpretaciones, independientemente del interés público que se invoque para coartar el derecho de libertad de expresión. Se presentan dos lecturas para la realización constitucional: una débil que vacía el derecho de libertad de expresión y llena el de libertad de transitar, y otra fuerte que permite llenar ambos derechos. Se argumenta que solo una de estas interpretaciones es lógicamente posible. La protesta callejera encaja como el ejercicio regular de un derecho, motivo por el cual, en principio, no cabría suponer la derivación de ninguna antijuridicidad. No es en sí mismo un abuso del derecho, pero desde luego puede serlo en caso de que, por ejemplo, no exista vía alternativa para terceros de paso o no se deje espacio mínimo para transitar, o que el mitin promocione o realice actos hostiles o de violencia. El objeto de la asociación no sea el de llevar adelante la protesta encaminada al cambio social, sino más bien a cometer delitos indeterminados. Eso no se podría. La protesta callejera en principio debe ser entendida como debate público de ideas y propuestas, por más débiles, inconsistentes o repulsivas que puedan parecer. El derecho de libertad de expresión utilizado para criticar funciones gubernamentales y actos de particulares está sujeto al principio de responsabilidad ulterior. No es un derecho absoluto, pero limitarlo sin un motivo razonable lesiona su núcleo esencial. Obstruir este derecho en situaciones de manifestaciones pacíficas parece no ser coherente con ningún interés público que justifique la intervención. Se aboga por la tolerancia y el compromiso cívico, incluyendo una posible reglamentación legal si no afecta el contenido esencial del derecho. 20 de diciembre, manifestación pactada del Polo Obrero. 7:30, Beliboni promete una manifestación pacífica. 8 de la mañana, la justicia rechazó un habeas corpus contra el protocolo. 8:30, Bullrich pidió que no haya violencia. 8:40, los mensajes del gobierno en las estaciones de tren: quien corta no cobra. Está prohibido cortar calles. El Ministerio de Capital Humano informa: si el beneficiario de un plan social, nadie lo puede obligar a cortar vías de circulación. Si cumple con la ley, va a mantener su beneficio. Si no la cumple, corta y no cobra. Si lo obligan a participar, puede denunciar anónimamente al 134. El que corta no cobra. Son algunas de las consignas que se escucharon esa mañana desde los parlantes de las diferentes estaciones de tren, en Capital y el conurbano, a horas de la primera marcha convocada por el Polo Obrero contra el flamante gobierno de Javier Milei. 9 de la mañana, Pablo Moyano habló sobre la marcha y el decreto de necesidad de urgencia. En la vereda voy a marchar, el día que tenga que protestar vamos a ir a la calle. Me tiene sin cuidado el protocolo de Patricia Bullrich, dijo a M750. 9:10. El posteo del presidente. 9:30. Gendarmería detuvo a un micro en Panamericana. Gendarmería Nacional detuvo un micro escolar en el peaje Pilar Panamericana con 30 pasajeros a quienes se consideró posibles manifestantes al no poder explicar su destino. Aunque se permitió que el vehículo continuara, los pasajeros tuvieron que descender y proseguir por sus propios medios, ya que el servicio carecía de contrato, llevaba pasajeros de pie y no contaba con una lista de pasajeros. Para que ustedes se den una idea, sí, un poco es como decían en las diferentes redes sociales y en diferentes noticieros, es quizás buscarle el pelo al huevo para de alguna manera desarticular la manifestación, pero es legal porque se necesita un contrato de transporte y un seguro eventualmente también para poder transportar pasajeros. No es tan sencillo como poner un micro escolar, como vengas, en las condiciones que esté y llevar a la gente. No es tan sencillo y es legal desafectarlos de ese transporte porque no estaba habilitado a tal fin. Después, más allá de esto, aparecieron policías grabando en transportes públicos. Empezó la represión. Empezó la requisa militar. Buena suerte. ¿No nos van a pedir los documentos? Sí, mejor. ¡Opa, opa, opa, opa! ¡Opa, opa! Nos están filmando, gente, nos están filmando. Esta es la represión. Esta es la represión de Macri y toda la derecha, con la pobre gente trabajadora que viven lo mismo que nosotros, muchachos, suerte. Pero que en realidad tienen un costo, es acceso privado por más de que sea un transporte público, y en principio no se podría grabar a las personas que están dentro de ese transporte por el derecho a la imagen y la privacidad. Esto igualmente es muy discutido en el ámbito constitucional porque algunos dicen que sí es un ambiente público, otros dicen que en realidad también está sujeto a un acceso privado, pero al no ser la vía pública se puede reclamar por esas grabaciones no consentidas. 10 de la mañana, aviso del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires difundió un número de teléfono en sus redes sociales para reportar casos de violencia institucional durante la marcha de las
las organizaciones piqueteras del último miércoles. 10:10. Anuncia el Ministerio de Seguridad porteño. Envió a sus dependencias un documento en el que se explica qué es lo que no se tolerará cuando se dé la primera convocatoria de organizaciones piqueteras en Plaza de Mayo. 10:30. Grabois sobre Bullrich. Las medidas de Bullrich son anticonstitucionales y muy poco liberales. En este momento es un subterfugio propagandístico para sacar del centro de la escena que la gente va al súper y está todo caro. Los que van a la manifestación tienen todo el derecho del mundo de concentrarse y dirigirse hacia otro punto. Y cuando hay cierta masividad se transita por la calle, dijo Grabois. Pasa acá y en otros lados, solo se prohíbe el corte de calles en los países totalitarios. 11:12. Más de 8.900 denuncias por amenazas en el 134. 12:10. Pocos manifestantes en 11. 13:05. Lineamientos en la ciudad. La movilización se realizará sin cortes de tránsito. 13:15. Gendarmería liberó un puente en Neuquén. 13:25. Dos mujeres se cruzaron en Constitución. Dos pasajeras discutiendo. Unos piensan de una manera, otros de otra, y así intercambian. Fueron rodeadas por los fotógrafos, por los camarógrafos. A vos te van a sacar todo lo que puedas. Todo lo que puedas. ¿Qué discutían es la pregunta? Lili, anda contando. Guarda los teléfonos. 13:40. Operativos en Puente Pueyrredón y Puente Avellaneda. De acuerdo con el protocolo oficial para evitar cortes en los accesos a Capital Federal y de calles, desde temprano fuerzas de la ciudad y federales se apostaron en los principales ingresos de la ciudad. 14 horas. Un dirigente chaqueño llamó a derrocar y tirar abajo al gobierno nacional y provincial. José Porretti, miembro del movimiento 20 de diciembre, declaró en una entrevista radial su intención de movilizar a organizaciones y sindicatos, así como al resto de la población para protestar contra el gobierno nacional y provincial, al que calificó como hambreador y fondo monetarista. Esta declaración llevó a una denuncia por parte del ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de Chaco, Jorge Gómez, quien acusó a Porretti de afectar el orden democrático. Gómez señaló que ya realizaron la denuncia correspondiente y esperan que se designe un fiscal para investigar el caso, destacando que el gobierno no tolerará amenazas ni extorsiones y defenderá la democracia. 14:25. Beliboni anunció que irán por la calle. 14:40. Solano adelantó que cambiará el recorrido de la marcha. 15:09. La Cámara del Crimen confirmó el rechazo del habeas corpus. 15:38. La policía impide que la gente baje a la calle. Quieren que vayamos por la vereda y somos 15.000, dice Ripoll. 16:13. Corridas en Florida y Diagonal Norte. 16:26. Los manifestantes toman la calle en Diagonal Sur. 16:33. Se va poblando la Plaza de Mayo. 16:39. Milei monitorea el procedimiento con Bullrich. 17:09. Dos hombres fueron detenidos por agredir a policías. Incluso hay uno que se parecía a Karl Marx. Dos hombres mayores de edad fueron detenidos en Diagonal Norte y Diagonal Sur por agredir a un personal policial. Uno de ellos hirió con un arma blanca un policía en el brazo, mientras que el otro fue detenido por disturbios y agresión, según informó la policía de la ciudad. 17:18. Beliboni. Vamos a leer un documento y desconcentrar pacíficamente. 17:56. Abajo el plan motosierra de Milei. El documento final. 17:58. Tras la lectura del documento empezó la desconcentración. Luego de esta jornada de acalorado movimiento piquetero en la ciudad, faltaban pocas horas para la cadena nacional del presidente Milei anunciando un decreto de necesidad y urgencia cargado de muchas desregularizaciones y derogaciones de leyes y complemento a otras. Este jueves el presidente Javier Milei presentó un decreto de necesidad y urgencia mediante cadena nacional, el cual fue posteriormente publicado en el boletín oficial. El DNU consta de 366 artículos que contempla diversas modificaciones y derogaciones con el objetivo de reestructurar la economía argentina. Milei explicó las 30 medidas destacadas del plan de desregularización económica durante la transmisión, indicando que Federico Sturzenegger, asesor de la presidencia de la Nación, desempeñó un papel fundamental en su elaboración. El presidente subrayó la necesidad de un cambio de rumbo que comienza con estas medidas. Leyes que deroga Milei con el DNU: ley de alquileres, ley de abastecimiento, ley de góndolas, ley de compra nacional, ley de promoción industrial, ley de promoción comercial, ley del observatorio de precios, la normativa que impide la privatización de las empresas públicas, régimen de sociedades del Estado, ley de tierras, la ley 27.221 que regula los alquileres turísticos, la 19.227 de mercados de interés nacional, la 26.736 de producción de pasta celulosa y papel para diarios, la 20.657 de régimen para la actividad comercial de supermercados, la 14.499 para la fijación de haberes de jubilados y pensionados, la 25.323 que establecía la doble indemnización en casos de despido de trabajo no registrado, la 14.546 que es el estatuto de los viajantes de comercio, la 25.626 que prohibía la importación de neumáticos usados y recauchados, la 18.600 que rigen los
los contratos de elaboración de vinos y la ley que regula a los ingenieros azucareros. La ley 18.905 de Política Nacional Vitivinícola, la 22.667 de medidas urgentes para vitivinicultura, la ley 27.114 de erradicación y creación de establecimientos para la instauración de un régimen de envasados en origen de la yerba mate o Lex Paraguariensis en la región productora. La ley 12.916 de la creación de la Corporación Nacional de Olivinicultura, la 18.859 de Sanidad Animal, la ley 19.990 de Política Integral para el Algodón, la 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, la 24.695 del Banco Nacional de Información Minera, la ley 25.822 del Plan Federal de Transporte Eléctrico, decreto número 12.507 del año 56 de Política Nacional Aeronáutica, el comienzo de política de cielos abiertos, la ley 19.030 de Transporte Aerocomercial, la 27.113 de Producción Pública de Medicamentos, la 18.828 de Reglamentación de la Actividad Hotelera, la 18.829 de Reglamentación de la Actividad de Agencias de Viaje, la 26.536 que regula los sistemas turísticos de tiempo compartido. Y como si esto no fuera poco, también tenemos los decretos que derogó Javier Milei con el DNU. El decreto 1060 del 2000 de plazos máximos para provisión exclusiva de combustibles, el decreto 1491 del 2002 sobre exportación de energía eléctrica, el decreto 634 del 2003 para redeterminar el canon o precio correspondiente a la parte faltante de ejecución de una ampliación de transporte de energía eléctrica, el decreto 311 del 2006 de otorgamiento de préstamos reembolsables al Fondo Unificado dependiente de la Secretaría de Energía, el decreto 1654 del 2002 que declaraba la emergencia en el transporte aerocomercial, el decreto 743 del 22 que fijaba tope a los aumentos de planes de medicina prepaga. Ahora, como si esto fuera poco, que son un montón, si quieren un video específico analizando en más detalle esto, háganmelo saber, pero tenemos que continuar ahora con algo importante. ¿Es esto válido? ¿Qué dice la Constitución Nacional? ¿Y cómo va a seguir el procedimiento de esto? Vamos paso a paso. Lo fundamental en un decreto de necesidad y urgencia es justamente el contexto de una situación de urgencia, tal que no se pueda esperar a las sesiones ordinarias del Congreso Nacional para poder tratar las leyes bajo su procedimiento y tiempos normales. La necesidad debe estar correctamente justificada a razón de que si no se trata con celeridad, conllevaría consecuencias graves para la nación. Así es que figura de esa manera en el DNU como sigue a continuación. Que las medidas referidas en los considerandos anteriores son razonables e imprescindibles para superar la situación de emergencia que afecta a nuestro país y deben adoptarse de forma urgente, ya que la situación hasta aquí descripta no admite dilación alguna. Que la adopción de las medidas que aquí se disponen debe ser inmediata para paliar una situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia que pone en riesgo el normal funcionamiento del país y sus instituciones. Que el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional otorga al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de emitir disposiciones de carácter legislativo en casos de necesidad y urgencia en los que sea imposible seguir el procedimiento normal de formación y sanción de las leyes. Que se trata de un instrumento de excepción que debe ser utilizado exclusivamente en casos extremos para sortear graves situaciones de crisis sin que implique pretender soslayar la intervención del Honorable Congreso de la Nación en ejercicio de sus facultades legislativas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó que para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer libremente facultades legislativas que en principio le son ajenas, es necesaria la concurrencia de algunas de estas dos circunstancias. 1. Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir que las cámaras del Congreso no pueden reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la capital federal. O 2. Que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes. Fallos 322.1726 y 333.633. Que la situación indicada en el punto 2 del fallo antes citado es precisamente la que existe en la actualidad en nuestro país, dado a la desesperante situación económica general descrita en todos los considerandos anteriores. No admite dilaciones y hace que sea imposible esperar el trámite normal de formación y sanción de las leyes, ya que ello podría implicar un agravamiento de las condiciones adversas que atraviesa la República Argentina y afectar todavía más a un porcentaje aún mayor de la población. Ahora, ¿este DNU sería legal? Hay algunos supuestos que harían de este DNU nulo e insanable y estos supuestos son los siguientes. Atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 99. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
poder legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos. Podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Mientras que este DNU no regule materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, sería válido si la Corte Suprema así entendiera que estamos frente a una situación de necesidad y urgencia. ¿Qué plantean los antecedentes de dicha Corte? Bueno, dicen lo siguiente. En el decreto 1096 del 14 de junio del 85, dictado por el expresidente Raúl Ricardo Alfonsín, la utilización de este instrumento excepcional se justifica ya que las medidas resueltas solo pueden ser efectivas si se disponen sin preanuncio, porque de lo contrario, los comportamientos individuales distorsionarían sus efectos. Que en este mismo decreto se afirmó que el gobierno nacional toma la decisión de poner en vigencia las disposiciones precedentes como autodefensa de la comunidad para evitar las consecuencias irreparables derivadas de la publicidad y postergación de las medidas que por su gravedad y urgencia exigen la adopción de recursos extremos para restablecer la normalidad social que es presupuesto inherente a la concreta vigencia de las normas constitucionales y de los derechos humanos. Fallos 246 y 247. Que, en el mismo sentido, en el decreto número 214 del 3 de febrero del 2002, dictado por el entonces presidente Eduardo Alberto Duhalde, se hizo referencia a la imperiosa necesidad de adoptar medidas urgentes tendientes a recrear las condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades productivas y económicas. Algo importante, el fallo Peralta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló su uso durante la gestión de aquel, siempre que el Congreso, en uso de sus facultades, no adoptara una decisión distinta sobre los puntos legislados y cuando existiera una situación de riesgo social que justifique la necesidad de la toma de medidas contenidas en el decreto. Ahora, ¿cómo es el procedimiento para que este DNU sea destruido o convalidado? Bueno, voy a plantearles lo que dice la ley de forma parafraseada para que puedan entenderla de manera sencilla y no se hagan lío. Desde su publicación, el jefe de gabinete, que es Nicolás Posse, tiene un plazo de 10 días para remitir el DNU a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso de la Nación. Esta comisión dispone de 10 días hábiles desde la recepción para emitir un dictamen sobre la validez o invalidez del decreto y enviarlo al Senado y a la Cámara de Diputados para su tratamiento en el recinto. En caso de que la comisión no actúe dentro del plazo establecido, ambas cámaras deben abordar el tema por iniciativa propia, de oficio. En el escenario más prolongado, la validez del DNU se resolvería a más tardar el 15 de enero del 2024, aunque podría definirse antes si los actores involucrados cumplen con sus responsabilidades institucionales antes de que expiren los plazos establecidos. En cuanto al proceso en sí, la Constitución autoriza el uso de DNU solo en circunstancias excepcionales, donde el Congreso, como dijimos antes, no pueda llevar a cabo sus trámites ordinarios para la aprobación de las leyes. Además, se prohíbe su empleo en asuntos penales, tributarios, electorales y de regímenes de partidos políticos. Ambas cámaras solo pueden validar o invalidar el decreto mediante el voto de la mayoría absoluta, que es la mitad más uno de los presentes, previo cumplimiento del quórum necesario, obviamente. No tiene la facultad de introducir enmiendas, modificaciones o adiciones al documento, no. De este modo, se anticipa que si ninguna cámara decide abordar el tema o si una de ellas lo aprueba mientras la otra lo rechaza, el DNU seguirá siendo efectivo. En cambio, para que el decreto quede sin efecto y pierda su vigencia, ambas cámaras deben rechazarlo. Muchachos, el gobierno apela a una herramienta, Ley 26.122, que el kirchnerismo creó para facilitar DNUs. ¿Es buena? No. ¿Quieren cambiarla hacia adelante? Apoyo. Pero hoy es todo pelota. O el peronismo puede usar bazooka, pero el resto tiene que atarse una mano a la espalda. ¿Qué quiere decir este tuit que se hizo viral a la par del número de ley que fue tendencia en Twitter? Bueno, paso a explicarles paso a paso porque esto es importantísimo. Miren lo que dice la Constitución respecto a esto y presten especial atención al final. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, lo que hablábamos antes, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Esa ley es justamente la que dice el tuit. Esa es la ley de régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes. Esa es la ley que reglamenta
cumplimiento, lo que decía ese último párrafo de la Constitución. ¿Y qué pasa con esta ley?, se preguntarán ustedes. Bueno, básicamente en la época del kirchnerismo del 2006, promovida por Cristina Fernández de Kirchner, se votó que con la aprobación de una de las dos cámaras, cualquiera de las dos, el DNU puede ser aprobado por más que sea rechazado por la Comisión Bicameral Permanente y por la Cámara de Diputados o Senadores. Recordemos que Milei consiguió un supuesto consenso en la Cámara de Senadores y, de ser así, si le votan a favor, el DNU sería válido por estar ratificado por el Congreso. Rechazo. Artículo 24. El rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2 del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Hubo un proyecto de ley para modificar este artículo en el año 2022, pero no tuvo mayor trascendencia. Sabían que era algo peligroso que se necesite que ambas cámaras no aprueben un DNU, pero a pesar de ello aún sigue legislado de esa manera. En dicho proyecto destacaron con acierto lo siguiente: no fue hasta el año 2006 que los DNU fueron reglamentados en lo que concierne a su procedimiento por la ley 26.122. Esto significa que estuvieron 12 años sin control. En ese lapso de tiempo hubo muchas propuestas legislativas destinadas a reglamentar la disposición constitucional. Por ejemplo, una iniciativa presentada por la entonces diputada nacional Cristina Fernández de Kirchner en el año 2000, en el que 3 planteaba que conforme al artículo 82 todo decreto de necesidad y urgencia debería ser ratificada por ambas cámaras del Congreso para su validez, que su falta de ratificación implicaría su nulidad, estableciendo un plazo cuyo vencimiento sin pronunciamiento por ambas cámaras del Congreso haría caer el DNU. No obstante, casi paradójicamente, en el año 2006, cuando su esposo Néstor Kirchner era presidente, la senadora Fernández de Kirchner impulsó la ley 26.122 con un texto manifiestamente contrapuesto con lo postulado años antes, y el cual es objeto de modificación de este proyecto por ser contrario a la Constitución y al espíritu del constituyente. ¿Vieron? Esto es digno de House of Cards, porque básicamente, bueno, lo que había dicho Cristina en el 2000, después en el 2006, terminó creando esta ley 26.122, es interesante, porque al necesitar solamente la aprobación de una de las dos cámaras del Congreso, literalmente, si Milei consigue este consenso, el DNU puede ser ratificado, eventualmente decretado como legal. Entonces, vamos a ver qué pasa en el Congreso con estos idas y vueltas políticos. Digno, como dije antes, de House of Cards. Pero continuemos, porque esto tuvo una reacción. Tras los anuncios de Javier Milei hubo cacerolazos y cortes en barrios de la ciudad y Gran Buenos Aires. Fue de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei anunció medidas de desregularización económica, se produjeron cacerolazos en diversos barrios porteños y áreas de la provincia de Buenos Aires. Los cacerolazos fueron acompañados por ruidos y bocinazos. Quinta de Olivos, por ejemplo. En las redes sociales los usuarios compartieron videos de las protestas contra el DNU que derogó la ley de alquileres y permitió la liberación de precios, especialmente en servicios como las prepagas. En la Quinta de Olivos se registró un ruidazo con cacerolas y bocinas. Entrada la noche, una concentración se dirigió hacia el Congreso, donde los manifestantes expresaron su rechazo a las medidas económicas anunciadas por Milei. La situación se mantuvo mayormente pacífica, aunque la policía intervino alrededor de las 3:30 ante el incendio de un contenedor de basura en la avenida Rivadavia. Parte de la oposición rechaza el DNU de Milei y está cerca de alcanzar los votos para anularlo en el Congreso. El megadecreto de desregulación económica y laboral de Milei enfrenta un panorama incierto en el Congreso de la Nación. Al rechazo inmediato del peronismo, la coalición cívica y la izquierda, luego se sumaron voces críticas del radicalismo y los partidos provinciales que, si bien aclararon que comparten algunos de los objetivos de fondo, rechazan la forma en que decidió avanzar el gobierno libertario. A través de un comunicado, la Mesa Nacional de la UCR le pidió ya a Milei que convoque a sesiones extraordinarias del Congreso para poder tratar cada iniciativa por separado. Por la vía del DNU resulta imposible hacer este trabajo porque solo se puede aprobar o rechazar en su totalidad. Y en el contenido hay cuestiones positivas, pero también otras muy preocupantes. Señalaron desde el partido que eligió como presidente a Martín Lustó. En este contexto solicitaron al Poder Ejecutivo que presente en el Congreso un proyecto de ley espejo, es decir, que incluya los mismos puntos que el decreto de necesidad y urgencia, pero que sea sometido a un adecuado tratamiento en ambas cámaras. Por otro lado, Maximiliano Ferraro, líder de la coalición cívica, expresó su desacuerdo con la elección de Milei, indicando que el momento histórico no justifica un enfoque sin restricciones y un pragmatismo excesivo, aunque reconoció que algunos de los cambios podrían recibir apoyo si se abordan en el Congreso de manera apropiada. En la misma línea, Miguel Ángel Pichetto, recién nombrado presidente del bloque Cambio Federal, lamentó que el presidente esté gobernando contra el Congreso. Aclaró que muchas de las reformas propuestas deben ser tratadas a través de leyes y, aunque algunos podrían obtener aprobación, sus objeciones se centran tanto en las formas como en el contenido de las medidas. También advirtió que el DNU podría enfrentar fuertes cuestiones
cuestionamientos judiciales, ya que carece de justificación tanto en términos de necesidad como de urgencia. Hasta el momento, el respaldo más significativo a las medidas anunciadas proviene de los diputados del PRO, aparentemente como un gesto político hacia los libertarios. Sin embargo, tanto los 40 diputados detrás de Cristian Ritondo como los 38 libertarios necesitan ganar numerosos aliados para asegurar la aprobación de las decisiones presidenciales. La situación política en Argentina va a estar muy reñida y es por eso que hay que estar atentos, que esto recién empieza. 10 días, pero sumamente cargados. Es increíble. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo lo ven? Los leo en los comentarios. Gracias por bancar el contenido y recuerden, toda opinión siempre con respeto. Nos vemos en un próximo video. Chao.